La agenda política. Ya estamos de regreso, las 9:03. Está Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. Fer, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Con un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Cómo has estado? Igualmente, Fernando, pues aquí interesado de lo que nos puedes platicar en una semana que vaya que se vivió intensa desde el Congreso de la Unión. ¿Qué nos vas a comentar el día de hoy? Ya hay presupuesto, costó trabajo, la Cámara sitiada. ¿Qué te da todo eso? ¿Qué te dice todo esto, Fernando? Sin duda alguna, Jaime, me parece que son elementos dignos de analizar y sobre todo de ponderar hacia adelante. Mira, hemos estado acostumbrados durante mucho tiempo, durante muchos años, a todo este tipo de jaloneos, de discusiones, de debates al interior del Congreso, recordando que hasta hace poco tiempo existía por completo una mayoría dominada por el otrora poderoso PRI, que prácticamente deslucía completamente cualquier debate. De pronto entramos en una dinámica en donde las discusiones, la lógica parlamentaria tenía que ser precisamente en esta búsqueda de acuerdos, de consensos. Me pareció que se estaba privilegiando mucho esa ruta, que finalmente el Congreso de la Unión se podría convertir en esta caja de resonancia de las diferentes posiciones, de los diferentes planteamientos o puntos de vista que se van teniendo dentro del país, por supuesto, con toda esta gama tan distinta que se tiene, insisto, en cuanto a posiciones políticas, y de pronto pareciera que estamos nuevamente entrando en una dinámica en donde se hace valer la mayoría, que bueno, finalmente para eso son las mayorías, ese es el sentido de una nación democrática, en donde se privilegia, por supuesto, que quien tiene mayores condiciones, que quienes logran obtener el beneplácito de la ciudadanía respecto a la propuesta que plantean y se hace de la votación mayoritaria, bueno, pues finalmente la puede ejercer fundamentalmente en este campo que es el legislativo, y de alguna manera imponer, por supuesto, lo que es la visión que en ese momento se pueda tener de esa misma mayoría. Sin embargo, a lo que voy es que nos debe de llevar a un análisis y a una reflexión de si queremos ir continuando por esta ruta respecto de los modelos o de los esquemas que antiguamente se habían estado manejando y que hoy por hoy quizá pueden estar ya rebasados. Como bien lo señalabas, vimos una semana en extremo complicada, por ejemplo, no solamente en el caso particular o más gráfico de lo que fue la discusión y la aprobación de este presupuesto de egresos, con una Cámara sitiada que obligó finalmente a que la sesión se realizara en una sede alterna, sino que finalmente también vale la pena preguntarse, uno, ¿cuál es el sentido o el derrotero que deberán de tener este tipo de protestas o de presiones ciudadanas o no de algunos grupos, por supuesto, con intereses distintos a los que en ese momento se pueden estar llevando a cabo en las discusiones parlamentarias, no solamente, por supuesto, insisto, en lo que sucedió en el caso de la Cámara de Diputados, sino lo que cotidianamente y particularmente más en la Ciudad de México se vive diariamente por estas manifestaciones, cierres, plantones, que de alguna manera también están buscando presionar dentro de esta discusión, y que, insisto, en tanto dentro de lo que es el legislativo pareciera que la zona de debates se está dejando de lado, se está imponiendo desde luego el peso mayoritario de quien hoy tiene esta posibilidad, y que finalmente este tipo de presiones o este tipo de movilizaciones lejos están de generar algún tipo de impacto o de resultado en cualquiera que sea el caso dentro de lo que es la autoridad, pues habrá, insisto, que preguntarnos cuál es el camino que debemos de seguir y quizá generar nuevas fórmulas o nuevos métodos en la discusión, nuevas fórmulas y nuevos métodos en las aprobaciones o en la forma en la que se vota dentro del legislativo, y nuevas formas y nuevos métodos, por supuesto, en lo que serían esos mecanismos de hacer escuchar las voces disidentes, de hacer escuchar las voces de quienes no están de acuerdo con lo que en ese momento se puede estar llevando a cabo. Son tres elementos, Jaime, amigos del auditorio, que considero importantes en el análisis, importantes en la reflexión, pero insisto, no solamente en el estar valorando lo que ha ido pasando y lo que finalmente sucede y cómo se concluye en este caso particular una discusión respecto al presupuesto, sino qué va a pasar más adelante y cómo vamos a ir construyendo, reconstruyendo todo el andamiaje institucional y la parte fundamentalmente, insisto, legislativa, con miras a que al final realmente salgamos fortalecidos de esta nueva forma de entender y de hacer la política, y sobre todo de entender y de entendernos con quienes son fundamentalmente los electores, la parte de la expresión pública en la representación, y cómo habrá de no solamente seguir colocándonos
en el lado de los vencedores y los vencidos, sino que finalmente todos sintamos que más allá de que se aprobó o no, que se concluyó en la posición en la que pudiera uno estar de acuerdo o no, finalmente realmente se dieron estos espacios para la sana discusión, para la negociación, para el debate, y que al final se impuso, sí, no el criterio de una mayoría por sí, sino realmente el criterio de la razón y lo que se considera más conveniente, Jaime. Pues sí, pero ¿cómo quedan? Porque, a ver, ¿cómo quedan las cosas al interior del Congreso? Ya vimos cómo quedaron las cosas entre los senadores luego de lo que sucedió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo van a quedar? Quedan todavía, bueno, a la legislatura le quedan 2 años. Hay que tomar en cuenta que los diputados llegan por 3 años. Quedan 5 todavía para los senadores. ¿Los senadores? ¿Cómo queda ahí? Sin duda alguna, insisto, habrá que al final en el legislativo son circunstancias no novedosas o no particularmente que sucedan por primera ocasión. Constantemente hemos visto los jaloneos, las discusiones muy intensas, inclusive en algunos casos hasta subidas de tono, y que finalmente una vez que concluye ya el proceso, pues se le da vuelta a la página, se retoman las distintas tareas legislativas y vamos, al final se continúa con el trabajo ordinario sin mayores elementos. Quizá aquí en este caso particular, y eso habrá también que estar atentos, es esta posibilidad respecto de lo que en su momento anunció el propio Partido Acción Nacional, de interponer ahí algún recurso ante la Suprema Corte por la forma particularmente en la que se convocó y en la que se determinó esta discusión en sede alterna, la manera en la que inclusive se desarrolló la propia sesión, y que eventualmente pudieron considerar existen elementos para seguir combatiendo un poco esta decisión. Pero insisto, más allá de ese aspecto específico, y que habrá que darse cuenta si en realidad prospera, lo relevante aquí es ciertamente cómo se irán construyendo más acuerdos en torno a otro tipo de discusiones, y finalmente también cómo se van construyendo estos equilibrios al interior de la Cámara de Diputados, particularmente respecto de quienes a partir de los nuevos de la nueva forma de componer estas mayorías y de las alianzas que se van haciendo a nivel legislativo, lo cual, insisto, Jaime, amigos del auditorio, no es algo particularmente novedoso, sucede en todas las democracias del mundo, que finalmente ante ciertos temas y en ciertos momentos, partidos que eventualmente son, o que de manera quizá permanente son antagónicos, en ciertos temas específicos y en ciertas discusiones legislativas, terminen siendo aliados, que es finalmente lo que ha venido sucediendo en buena parte de las discusiones o de las aprobaciones que están dando en el propio Congreso de la Unión. Pues gracias, Fer, vamos a estar muy al pendiente. La próxima semana nos escuchamos, ¿te parece? Con todo gusto, Jaime, un abrazo, excelente domingo. Muchas gracias, es Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política, 9:11 minutos.